Dos fundaciones: Fundación DRF, Fondo por los Derechos de las Personas con Discapacidad, y Fundación Habilis. Ambas fundaciones están dirigidas por personas con discapacidad fuera del país. Entonces, ¿qué son los derechos humanos? Son los derechos propios de las personas. Los derechos humanos reconocen la dignidad como seres humanos. Los derechos humanos tienen el nombre de humanos porque son relativos a las personas, al hombre, al ser humano. Esos derechos son de todos y cada uno de nosotros, de todos sin excepción. Todas las personas tienen derechos humanos. Solamente el hombre tiene esos derechos, ¿no? Y esos derechos tienen que ser respetados, reconocidos, protegidos y promocionados principalmente por las autoridades. Por supuesto que por nosotros mismos también. La siguiente. ¿Desde cuándo desde cuándo hay esos derechos humanos? No se sabe exactamente cuándo aparecen, pero ya desde antiguo, por ejemplo, en la época de los incas, había algunas leyes, ¿no? Ustedes conocen a Masúa, a Maquella, a Maluya. Significa: no seas mentiroso, no seas ocioso, no seas ladrón. Eso significa que ya desde esa época se reconocía los derechos. Estaban explicados en una buena conducta, derecho al trabajo, no seas ocioso, ¿no? Y derecho a la propiedad, no seas ladrón, ¿no? Esos son derechos. ¿En qué forma estaban? En forma de leyes, normas. En la época incaica, una sociedad justa, ¿no? De la cual debemos estar orgullosos. La siguiente. Entonces, haciendo historia, los primeros derechos que se reconocieron fueron los derechos civiles y políticos. ¿Cuándo se dio? Cuando caen las monarquías, cuando los reyes salen, ya no tienen el gobierno de los pueblos, ¿no? Ahí, cuando terminan los reinados, con la Revolución Francesa, se dio la Carta de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Ahí está con rojo: Carta de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Ahí se tiene noticia desde esa época, ¿no? Ya se habla claramente de derechos. Son derechos civiles y derechos políticos. La siguiente. Esos derechos tienen que ver con ¿qué? Con justicia. Ustedes saben, en la época de los reyes no había justicia. A las personas, al ser humano, los trataban como esclavos, ¿no? Los explotaban, no se les respetaba nada. Dependía todo de la voluntad del rey. Eso terminó. Apareció unos derechos. Ya. ¿Cuáles son esos derechos civiles, esos derechos políticos? Son derecho a una nacionalidad, ¿no? El DNI, ¿no? Es un ejemplo. Tenemos derecho a que somos peruanos, otros son chilenos, otros son ecuatorianos. Cada persona tiene derecho a su nacionalidad, a pertenecer a un país. Tiene derecho a su libertad de conciencia, puede escoger su religión, puede tener su propia opinión, ¿no?
es libre de hablar, también es un derecho que nadie puede entrar a su casa, nadie puede entrar a su domicilio si uno no le da permiso. Derecho a la propiedad, nadie puede quitarte lo que es tuyo, ¿no? Sea una casa, sea un aparato, un celular, nadie puede quitarte su derecho a la propiedad. Derecho a la herencia, papá, mamá deja algo, uno tiene derecho a recibirlo, ¿no? Derecho a elegir y a ser elegido, voto, ¿no? Votación, ese es un derecho político, ¿no? Y otros más. La siguiente. Después vinieron más derechos. Hubo otro momento, y ahí con letra roja lo ven, son los derechos económicos, derechos sociales y derechos culturales. ¿En qué momento de la historia se dan? Cuando hay la revolución industrial. Las personas ya no están trabajando en talleres chiquitos, artesanales, sino van a trabajar en las fábricas, ¿no? Ya comienza otra etapa de la historia de la humanidad. Entonces, cuando comienzan a trabajar las fábricas, ahí comienza a haber también abuso. Los hacían trabajar todo el día. Eso no puede ser. Entonces, aparece la necesidad de más derechos. La siguiente. Entonces, ¿cuáles son esos derechos económicos, derechos sociales y derechos culturales? ¿Cuáles son? Son el derecho a la salud, el derecho a la educación, derecho al trabajo, a la sindicalización, se puede organizar, pertenecer a un sindicato para que le defiendan sus derechos como trabajador, derecho a una vivienda decente y otros más. Esos son derechos económicos, sociales, culturales. La siguiente. Por ejemplo, un ejemplo de sindicato. Hay otros ejemplos de sindicatos, por ejemplo, de los maestros, ¿no? Eso surge como parte de los derechos, ¿no? De los seres humanos. Estamos hablando en general de toda la sociedad, no específicamente de las personas con discapacidad. Pero por supuesto que todo eso también nos corresponde a nosotros. La siguiente. Y últimamente, en los últimos años, han aparecido más derechos. Estos derechos son el tercer grupo. Ahí son los derechos de los pueblos, de la solidaridad. Viene a ser el derecho a un medio ambiente saludable, derecho a la paz, derecho a uno escoger, por ejemplo, un pueblo puede escoger si pertenece a un país o pertenece a otro país, ¿no? Entonces, este ya es el último grupo de derechos que se han dado a favor de todas las personas, de todos los seres humanos. Entonces, ustedes han escuchado que se habla mucho ambiente saludable, porque si no vivimos en ambiente saludable, nos enfermamos, ¿no es así? Derecho a la paz, no queremos la guerra, ¿por qué? Porque vean, ¿ya? Y entonces, la siguiente. Esta es una de las carátulas que hemos estado trabajando, el manual, trabajamos esa carátula. Ahí ven unas fotos de sitios donde hemos ido, ¿no? Aquí estamos en la Asociación de Sordos conversando,
sobre los derechos. Acá estamos en el congreso con los amigos de Arequipa que habían venido pidiendo un colegio para las personas sordas, colegio secundario. Aquí estamos la junta directiva con la fundadora, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de práctica en que las personas sordas se organizan y buscan defenderse porque son conscientes de que son un grupo discriminado. La siguiente. Ahora, otra característica de los derechos es que son universales. ¿Qué significa? Que es para todos los seres humanos. Es universal, que abarca a todo. No hay ni una persona en el mundo que no tenga sus derechos. No importa que sea blanca, no importa que sea negra, no importa que sea chica, no importa que si tiene dinero o si es pobre, no importa. Todos tienen derechos. Todos son iguales ante la ley. Los derechos humanos son irrenunciables. Yo no puedo renunciar a mi derecho. No puedo renunciar. Por ejemplo, derecho a la vida. Yo no puedo renunciar a la vida, ¿no? Derecho a la educación. Yo no puedo renunciar a mi derecho a la educación. Intransferible. ¿Qué quiere decir? Que mi derecho yo no se lo puedo pasar a él, ¿no? No se lo puedo pasar a él. Es mi derecho. No puedo decir yo no estudio, que solamente estudie ella, ¿no? Eso no es así. Yo también, todos tienen derecho igual, en iguales condiciones. No se lo puede pasar, ¿no? ¿Me entiende? Por ejemplo, derecho a casarme. Yo no le voy a pasar mi derecho a la señorita, ¿no? Yo ejerzo, quiero casar o quiero quedarme soltera, eso es mi decisión, ¿no? La siguiente. Ya. Una cosa muy importante es que los derechos humanos no dependen de ningún gobierno. Ahí están de manera permanente. Ahí están y tienen que cumplirse. El ejercicio de esos derechos está bajo la voluntad, bajo el poder del mismo hombre, no de un grupo de gobernantes. Pueden cambiar y cambiar los gobiernos y los derechos permanecen. Por supuesto que cada uno de nosotros tiene derechos, pero también tiene que respetar el derecho de las otras personas. La siguiente. También se sabe que en los países, en los estados, en los gobiernos que se llaman democráticos, es decir, que no son dictaduras, que son escogidos por las mismas personas, allí se da con más fuerza, con más seguridad el respeto de los derechos humanos. Cuando se da caso de gobierno autoritario, muchas veces no se respetan los derechos humanos. La siguiente. El Estado de todos los países es el eje fundamental para que se cumplan los derechos. El Estado es el responsable de proteger, de promover, de hacer que se cumplan los derechos humanos en la sociedad. Y para que se dé esto, existen las leyes, ¿no? Existen las políticas, ¿no? Cuando un Estado cumple eso, entonces se desarrolla, crece, prospera.
cuando se cumplen los derechos humanos. Por lo tanto, no hay que tener vergüenza de reclamar sus derechos, porque es parte del progreso, del avance de la sociedad. Si una persona sorda renuncia a estudiar, ¿qué pasa? No sabe leer, no sabe escribir. Más números de analfabetos en el Perú. El Perú baja el respeto frente al mundo. ¿Está claro? Está claro. La discapacidad, la sordera, no debe ser un pretexto para no estudiar. Todos tienen que estudiar. Va a ser diferente, va a costar más esfuerzo, se tendrá que usar otras maneras, pero todos pueden y deben aprender, educarse para progresar. La siguiente. Este es el manual que escogimos al final, ¿no? La seña, ¿no? Como una forma de que ahí dice: tus derechos, bien, cumpla. Derechos bien. La siguiente.